Capítulo 18. La compañía. «Tengo hambre», dijo Juazo. Si Kiyoshi pudo conservar solo una lección que había aprendido en sus aproximadamente 17 años de vida, fue que su elección de compañero de viaje fue la decisión más importante que podría tomar. Olvídense de los avatares que deambulaban por el mundo con sus maestros control. Los avatares recorrieron el mundo con las pocas personas selectas a las que no querían estrangular con sus propias manos a mitad del camino. «Por última vez, hay grano reseco en el saco que has estado usando como almohada», dijo Kiyoshi. «¿Y nada más?» «Y nada más». Juazo hizo un ruido con los dientes. Abrió la bolsa y se sirvió un poco de mijo tostado en la palma. Luego se lo echó en la boca, machacando el grano más ruidosamente de lo que Kiyoshi esperaba de una refinada mujer noble. «Cheryu y yo solíamos pelear así cuando viajábamos», le dijo. Le encantaba la idea de estar cerca de la naturaleza, por lo que siempre empacaba lo menos posible en nuestros viajes. Si se hubiera salido con la suya, no habría guardias en absoluto en nuestra procesión, solo nosotros dos, y lo que pudiéramos llevar, pisoteando el desierto de las islas. La idea de Lady Juazo y el difunto Señor del Fuego acampando al aire libre como The Flying Opera Company y sus comidas a base de rata elefante era tan incongruente que la curiosidad de Kiyoshi se apoderó de ella. ¿Tú y él realmente solían pasarlo mal? Juazo se encogió en hombros. «Te ves tan escéptica. Cualquier pasatiempo se siente como una aventura más gloriosa cuando eres joven y estás enamorada. Huir a las montañas fue la forma en que escapábamos de las presiones de la corte». «¿Qué pasó?» Juazo sabía que Kiyoshi la estaba presionando y respondió de todos modos. «Lo que pasó fue que éramos jóvenes y simplemente enamorados. ¿Qué son esos comparados con las presiones del clan y del país? Nada. En algún momento, ya sea una sugerencia plantada en la cabeza por sus antecesores o la idea de que se le ocurrió en la soledad, Lady Cheryu se convenció de que podía hacerlo mejor que yo». Se quitó una cáscara de los dientes y la tiró a un lado. «Podría haber sido sobre el poder, la política. Las fortunas suben y bajan más rápido aquí en la Nación del Fuego que en el estancado Reino Tierra. Avatar. En aquellos días los Augon eran débiles, y yo fui bien recibida en la capital como amante del Señor del Fuego. Hay ciertas formas en que se supone que los miembros de la familia real deben conocer a sus futuras parejas, y enamorarse como adolescentes no cuenta». Juazo se recostó contra el borde de la silla y le tendió la mano. «Agua». Kiyoshi estaba tan cautivada por la historia que se olvidó de criticar a Juazo por ser una rehén tan exigente. Le entregó el orde de agua y Juazo lo bebió hasta que se quedó vacío. «El mijo realmente te seca la boca», dijo. «De todos modos, ¿dónde estaba? Oh, sí, el peor momento de mi vida. Los ministros de Cheryu, muchos de ellos pertenecientes al clan Seinaka, fíjate, organizaron todo como un asesinato. Fue una de esas malditas, miserables fiestas del jardín. Cheryu ya había estado pensando en terminar nuestra relación, pero no estaba seguro de eso. No hasta que sus consejeros sacaron a la luz a Lady Sulan, del clan Keoso, ante él. La mujer con la que se casó Cheryu, pensó Kiyoshi, la madre de Soryu. Estaba mirando su rostro cuando sucedió, dijo Juazo. Vi el momento exacto en el que Cheryu la vio y los pensamientos sobre mí se desvanecieron de su cabeza. Las piezas cayeron en su lugar para el Señor del Fuego. Tenía la excusa, el permiso para hacer el máximo sacrificio y dejar ir su amor por mí. Vi cómo se ensanchó su sonrisa cuando se dio cuenta de que podía perseguir a la encantadora joven Sulan y ser completamente inocente a los ojos de nuestro país». Juazo sonrió con la comisura de la boca y frunció el ceño con la otra. «Él podría haber luchado en su corazón un poco más, si fuera su inevitable y desafortunado deber dejarme libre
Podría haberlo hecho un poco más solemnemente, en lugar de usar esa gran, estúpida y estupefacta cara que solía reservar solo para mí. Recordó una parte importante de la historia y se rió. Fue un momento desafortunado estar embarazada de su primer hijo. Puedes imaginar la vergüenza de Cheryu cuando se lo dije. Kiyoshi se preguntó si alguna vez lo expresó así frente a Chejin, y qué pensaría su hijo si lo hiciera. Los padres tenían formas de cortar a sus hijos a la ligera. Así que la has estado tomando contra los Keoso desde entonces. ¿Qué? No, dijo Juazo, quien se burló. Me haces parecer una mezquina. Me dediqué a hacer crecer la fortuna de los Saowon, porque eso es lo que hacen los líderes de los clanes. Y yo fui una de los mejores de nuestra historia. ¿Crees que los nobles no intentan sacar a sus rivales o sueñan con tener descendencia sentada en el trono? Cada familia con suficientes hijos ha querido ser dueña de este país desde Tos. Tus preciosas mujeres e Inaka lo intentarían si tuvieran la fuerza. Juazo parecía disfrutar de cómo el avatar se enfocaba incorrectamente en el nivel de rencores personales, como un niño. Nunca odié a la pequeña Zulan, dijo. Ella era demasiado pura para la corte. Si quieres escuchar una historia sobre cómo era ella, escúchala. Trazó un símbolo en la silla con su dedo. La elegancia de su caligrafía era clara para ver incluso sin tinta. También lo hizo al revés para que Kiyoshi pudiera leerlo, una hazaña discreta pero extremadamente impresionante. El carácter era So, a veces pronunciado So, y significaba antepasado. Durante generaciones, el carácter So ha sido utilizado por los nombres de los Saowon y solo por los Saowon, explicó Juazo. Pero es el mismo que el de Soryu. Cheryu le dio al hijo de otra mujer el carácter de mi familia por su nombre. Kiyoshi contuvo el aliento con fuerza. ¿Ves?, dijo Juazo. Incluso tú, una extranjera, lo entiendes. Agni Kai se han luchado hasta la muerte por insultos menores, pero Cheryu lo hizo porque Zulan quería. Y Zulan quería porque pensó que sonaba bonito. Se inclinó ante sus caprichos sin sentido y al hacerlo enfureció a todo mi clan. Ella levantó los hombros. Yo personalmente estaba menos molesta por el insulto que sorprendida, completamente asombrada de que Zulan no entendiera que sería una mala idea. ¿Cómo podría la futura dama del fuego ser tan ingenua? ¿Cuánto daño iba a causar su estupidez? Juazo se golpeó el pecho con la mano. Sus dedos se retorcieron como la garra de un águila cuervo. Podríamos haber tenido una dama del fuego que realmente supiera cómo usar el poder. Podría haber traído éxito y prosperidad al resto del país como lo hice con los Saowon. Y podría haber tenido un gran mentor en ti. Kiyoshi no pudo evitar pensar en ese futuro que se había marchitado en la vida, uno en el que no tenía ninguna razón para entrar en conflicto con Juazo. El avatar y la dama del fuego trabajando juntas, como aliadas. Chejin es tu segunda oportunidad en el trono, dijo. Él no es más que tu forma de reclamar lo que debería haber sido. Chejin es mi hijo, y lo amo, espetó Juazo indignada. Pero sí, quitarle la corona a la progenie de Zulan rectificaría algunos errores del pasado, a costa de hundir a la nación en guerra. Puedes afirmar que no odias a Soryu y a Zulan y todo lo que quieras, pero tus acciones no siguen tus palabras. La líder de los Saowon rió. Quizá tengas razón, es muy difícil mantener los asuntos personales fuera de nuestras obligaciones. ¿No es así, Avatar? La máscara se deslizó sobre el rostro de Juazo, ocultando la franqueza que había compartido tan abiertamente momentos antes. Todavía no sé nada sobre Yan. ¿O fue Yao? No lo puedo recordar. Gracias por hacer esto más fácil, pensó Kiyoshi cuando la isla capital apareció a la vista. Gira a la izquierda, le dijo a Jinpa. Necesitaré guiarte el resto del camino. Aterrizaron en una costa rocosa.
la vista del puerto del primer señor bloqueada por promontorios salientes. Aquí, las aguas eran demasiado peligrosas para que los barcos atracaran o incluso se quedaran. Poderosas olas golpeaban los acantilados casi verticales, creando un siseo ensordecedor. La única señal de interferencia humana fue una pequeña cabaña enclavada en un peñasco. Kiyoshi tuvo que confiar en un débil recuerdo de una descripción escrita para encontrarlo. «Pensé que íbamos al palacio», dijo Juazo. «Lo haremos», contestó Kiyoshi. «Eventualmente». No había escaleras ni caminos hacia la casa donde los acantilados estaban arriba, o las aguas que estaban abajo. Un visitante necesitaría un bisonte o tendría que ser un maestro experimentadamente hábil para alcanzarlo. Jinpa bajó a Jinjong lo más lejos que pudo, pero no había suficiente espacio para aterrizar. Yoshi usó tierra control e hizo una rampa para que Juazo pudiera desembarcar. «Entra», dijo. «Ponte cómoda. Debería haber más comida en conserva y agua fresca, pero dudo que la necesites. Regresaremos en menos de 2 horas». Juazo olfateó confundida y disgustada la casa, la que estaba cubierta por una gruesa capa de excrementos de aves marinas. «¿No me vas a proteger?» «¿A dónde podrías ir?», dijo Kiyoshi. Estar confinada dentro de esta extraña e inexplicable casa que existía desafiando la logística inquietó a Juazo por primera vez desde que Kiyoshi había conocido a la mujer. Pero ella se negó a mostrar debilidad. «Bueno, no es un bungalow de la isla Amber, pero servirá». Luchó contra su vacilación y marchó a través del puente. Kiyoshi y Jinpa la vieron avanzar con cuidado dentro, tal vez buscando trampas. Una vez que ella desapareció de la vista, se volvió hacia Kiyoshi. «Esa fue una historia increíble que te contó», dijo. «¿Son ustedes dos amigas ahora?» «No lo creo». «Bueno, sería difícil si de repente te encariñaras con Juazo». Una vez más mostró la falta de escrúpulos típicos de un maestro aire. Tendría todo el derecho. Ella debería haberlo dejado anclado en el suelo junto a Rangi. En cambio, él la estaba empoderando de la misma manera que los Sawon lo estaban haciendo con Yun. «Jinpa», dijo ella, «¿cuánto tiempo ha estado viajando conmigo como mi secretario y asesor?» Se rascó la parte superior de la cabeza. No se había afeitado en un tiempo y su cabello comenzaba a crecer. «Bueno, no recuerdo la fecha en la que lo hicimos oficial, pero supongo que podría empezar a contar desde la primera vez que tuviste que dejar el Templo del Aire del Sur para limpiar las flotas astilladas de la Quinta Nación antes de que pudiera reformarse. Luego fuimos a las palmeras brumosas y nos encontramos con ese problema con los comerciantes con la cabeza de escarabajo y sus mercenarios. Para cuando destruiste las Emerald Claws, la gente sabía que debería pasar por mí para hablar contigo». Kiyoshi asintió. Podía contar cada una de esas aventuras a través de las cicatrices de su cuerpo, incluyendo el ataque a Long Cow. Asuntos brutales y todo eso, y sin embargo ni una sola vez me has aconsejado que siga el camino de la paz. Jinpa se metió la lengua debajo del labio inferior. Él atrapó la mirada de ella. «Me has visto recibir muchos castigos», dijo Kiyoshi, «pero también me has visto infligir una gran cantidad de ellos y no me has dicho nada. Qué extraño para un nómada del aire. No creo que la simple diferencia hacia el avatar sea lo que te mantiene callado mientras me ves volar tus valores espirituales una y otra vez». Ella lo había atrapado. Puede que ella no tuviera los detalles, pero lo había descubierto de todos modos. «Es como sospechas», dijo Jinpa. «Soy un nómada aire, pero también soy otra cosa. Pertenezco a otra comunidad». «¿Tus amigos con los que juegas Paisho?» «Sí. Los miembros mayores del grupo acordaron que debería ayudarlos a establecer tu conexión de avatar de cualquier manera que yo pudiera, incluso si tus acciones van en contra de lo que me han enseñado como maestro aire». Se frotó la parte posterior de la cabeza, incómodo por revelar tanto. Tener 2 identidades significa que sirvo a 2 ideales diferentes. Probablemente por eso no soy bueno con ninguno de los dos. A veces esas creencias entran en conflicto entre sí. Kiyoshi era de ascendencia del reino tierra y nómada aire. Ella era el puente entre los espíritus y los humanos.
una figura pública y un Daofei. Su propio estado a medias hizo que fuera más fácil entender a otros que estaban divididos en diferentes direcciones. «Sé lo que creen los nómadas aire», dijo. «¿Cuál es el otro ideal?» «Las filosofías de la belleza y la verdad. No suenan tan diferentes de las enseñanzas de los maestros aire a primera vista, pero defender tales valores requiere un profundo apego y amor por el mundo más amplio que se supone que los nómadas aire iluminados no deberían tener. Algunos de mis amigos de otras naciones dirían que en ocasiones la verdad y la belleza deben defenderse con fealdad. Afirmarían que un jardinero que cuida una flor para que otros puedan disfrutarla florecer por unos momentos debe pasar mucho tiempo con las manos enterradas en la suciedad. Kiyoshi habría elegido una palabra menos agradable que suciedad. «¿Qué crees entonces?» Jinpa sonrió con tristeza. «Creo que tengo que hacer las paces con mis propias decisiones, como todos los demás». El tono de dolor en su expresión le recordó demasiado a Kelsan como para creer que Jinpa estaba en completa paz consigo mismo. Los forasteros asumieron con envidia y condescendencia que los maestros aire vivían en un estado de felicidad inocente, pero eso no les dio a los monjes y monjas suficiente crédito por su fuerza interior. Por lo que Kiyoshi sabía, permanecer en la nación errante significaba una lucha constante con tu propia moral contra la del mundo. Ella no le pidió que nombrara su grupo. Prefería que una sociedad secreta intentara ayudarla por una vez en lugar de perseguirla con hachas. «Quizás después de que todo esto esté hecho pueda ser menos conflictiva y empezar a comprometerme más», dijo Kiyoshi. «Podría soportar hacer la vida de su sufrido secretario un poco más fácil. Se lo merecía». Jinpa miró hacia la casa donde Lady Huaso estaba descansando dentro. «Creo que ahora ambos estamos comprometidos. ¿Al palacio?» «Al palacio». Capítulo 19. El borde. «¿Secuestraste al líder del clan Sawon?» El grito de sorpresa de Soryu resonó en la sala de guerra. Afortunadamente, los únicos que lo escucharon fueron Kiyoshi, Jinpa y la multitud de dragones tallados envueltos, enrollados en los pilares y las paredes. Le había pedido al Señor del Fuego que despidiera a su séquito, y luego le volvió a pedir que despidiera a sus guardias que acechaban invisibles, que sin duda se habían duplicado en número desde el ataque de Yun. Ella le había informado sobre todo lo que sucedió en el norte de Chunling, pero los detalles solo habían molestado más a Soryu. «Se suponía que ayudarías a prevenir una guerra, no a crear una. Estamos evitando una guerra. Los Sawon han estado trabajando con Yun. Una vez que hagamos pública la conexión podrás tratar con ellos como traidores sin honor. Ninguna cantidad de manipulación de la opinión pública o la etiqueta de la corte o de afirmar que es realmente culpa de los que oso puede excusarlos». Kiyoshi reiteró el plan. No fue muy complicado. «Consígueme a Chejin y te conseguiré una confesión». La boca de Soryu se abrió y cerró. Kiyoshi sabía lo que estaba pasando. Había llegado el momento en el que el Señor del Fuego hiciera su movimiento, e incluso frente a su propia destrucción no podía hacerlo. No quería hacerlo. Ya sea por debilidad que había demostrado cuando se trataba de su hermano, o una falta de determinación en general. No podía faltar la imagen que Kiyoshi había dibujado, entintado y coloreado para él. Ella se lanzó hacia adelante y agarró a Soryu por los hombros. Tocar al Señor del Fuego probablemente se castigaba con la muerte, pero en ese momento Kiyoshi solo podía ver a un joven asustado, cuya debilidad iba a hacer que todos se mataran. Ella se vio a sí misma, y lo odiaba. «Tienes que ser más fuerte», dijo. Podía haber estado hablando consigo misma en un espejo. «Tenemos que ser más fuertes. Nuestros oponentes en este juego están jugando por sangre y están dispuestos a romper todas las reglas. También tenemos que romper algunas. Kiyoshi, si esto no funciona, solo habré acelerado mi propia muerte». Soryu podría haber tenido sus problemas políticos, pero aún no lo había perdido todo. Todavía era relativamente un recién llegado a una vida al borde del abismo. Si un solo camino en una bifurcación le permitía el olvido, realmente no importaba lo que el otro camino tuviera reservado. «Hay un dicho entre los indigentes del anillo inferior en Ba Sing Se», dijo Kiyoshi.
Los que son tan pobres que si encuentran una pieza de cobre en la calle la llevan directamente a los garitos y a las estafas de números, porque una sola moneda no hará una diferencia en su supervivencia. O acepta el riesgo de ganar o la garantía de perder. Dejó que las últimas palabras se hundieran. Ahora, ¿puedes traerme a Cheyenne? ¿Sí o no? Soryu volvió a trabajar con su mandíbula alrededor de la nada, y ella luchó contra el impulso de abofetearlo, pero como un pato tortuga recién nacido da sus primeros pasos hacia el agua, asintió. Tendré que traer a algunas personas y no creo que pueda confiar en que todos mantengan la boca cerrada, por lo que no tendrás mucho tiempo antes de que se corra la voz, pero lo haré realidad. Sé rápido. Esperaré tu señal en mis aposentos. Se volvió para salir de la sala de guerra sin esperar que la despidieran. Avatar, dijo Soryu, llamando su atención. Sus ojos ardían con más luz de la que ella había visto en él. Si los retratistas reales quisieran capturar la semejanza de Soryu para todas las épocas, podrían hacer algo peor que elegir este momento. Puede que todavía no sea el gobernante más fuerte, dijo. Ya sonaba más claro y respaldado con determinación. Pero haría cualquier cosa por el bien de la Nación del Fuego. Por favor, entiende eso. Ella asintió con la cabeza, el gesto de dos personas a punto de sumergirse juntas en profundidades desconocidas. Realmente tengo que agradecerte, Avatar, dijo Cheyenne, sus palabras ligeramente amortiguadas por el saco de arpillería que cubría su cabeza. Se sentó frente a Kiyoshi en la parte trasera de la silla de Jin-Yong. Has hecho crecer mi leyenda de una manera que no podría haber soñado. Acusado injustamente, obligado a soportar las injusticias de los hombres mientras es bendecido por los espíritus, la historia convertirá mi reinado en una canción para las edades. Los agentes de Soryu habían encontrado a Cheyenne tan dispuesto a cumplir con su propio secuestro que no se habían molestado en amordazarlo o inmovilizarlo. Los hombres mediocres que vestían la ropa de los ministros subalternos le dijeron a Kiyoshi que simplemente le habían pedido que saliera de la casa de té donde lo encontraron y se subiera al carruaje. Pasaron por las sinuosas calles de la capital como un noble y algunos de los criados de su casa en un viaje de placer hacia los prados aislados que rodeaban las afueras de la ciudad. Solo una vez, cuando abrieron la puerta del carruaje, dejaron salir a Cheyenne. Arrojaron la bolsa sobre su cabeza como ella lo había pedido, y lo hicieron con tanta sorpresa que Cheyenne había echado un buen vistazo a Kiyoshi y Jinpa, esperando con Jin-Yong. Le había dado una sonrisa de complicidad antes de que su rostro desapareciera debajo de la capucha. Sin embargo, tengo una queja, dijo Cheyenne olfateando. ¿Qué es ese olor abominable? Excrementos de aves marinas, dijo Kiyoshi. Ah, sabía que estábamos cerca del océano. Es difícil saber en qué dirección fuimos. Nunca antes había viajado por aire. Kiyoshi le quitó la capucha de la cabeza, lo que podría haber hecho él mismo, pero decidió no hacerlo en su deseo de abrazar por completo el papel de cautivo sufriente. Jinpa bajó su bisonte, al nivel de la plataforma en la que se encontraba la cabaña. Hermoso, se burló Cheyenne. ¿Es la residencia prohibida del Avatar en la Nación del Fuego? En cierto modo, dijo Kiyoshi, solía pertenecer al maestro Jianshu del Reino Tierra. Ahora lo poseo. Ella se inclinó más cerca de su oído. Tu madre está dentro. Para Cheyenne fue tan tangente y repentina, y se rió. Muy graciosa, Avatar. Tú y yo tenemos asuntos aquí, ¿o no? Kiyoshi arrancó violentamente los cimientos de la cabaña con tierra control. Tablones y astillas volaron por el aire como si hubieran sido atrapados en un tornado. Juazo fue revelada y de repente gritó con sorpresa. ¡Madre! Cheyenne trató de alcanzarla, pero Kiyoshi no había hecho una rampa esta vez. La brecha entre la silla de Jin-Yong y la plataforma de piedra estaba demasiado lejos para que él pudiera saltar. Sin embargo, estaban lo suficientemente cerca como para que todo se escuchara. ¿Qué significa esto?, gritó Juazo. Te dije que no sé dónde está Jun. Así que ahora recuerda su nombre, dijo Kiyoshi. Ella cortó con una de sus manos el acantilado. Las grietas corrían alrededor de la roca en la que estaba Juazo.
soplando finas líneas de polvo. La plataforma entera se tambaleó, amenazando con hundirse en el mar. Jin abrió los brazos, presas del pánico, como si pudiera controlar la tierra él mismo. ¡No! ¡Detente! ¡Kiyoshi! ¿Qué estás haciendo? Jinpa gritó. Pensé que los ibas a asustar solo un poco. La conmoción del maestro aire fue real, y no solo un acto realizado para convencer al Sawon. No le había dicho a Jinpa lo lejos que estaba realmente dispuesta a llegar. Ella misma no lo sabía muy bien. ¿Dónde está Jun? A Kiyoshi no le importaba si Huaso o Chejin le dijeran. Uno de ellos tenía que saberlo. Has estado trabajando todo este tiempo con él, en el palacio, en el norte de Chunling. Admítelo. ¿En dónde está él? La piedra que sostenía a Huaso bajó otro pie. Kiyoshi, es suficiente, dijo Jinpa. Cogió las riendas para retomar el vuelo. ¡No! Le ordenó a Jinpa. Podría perder el control sobre la piedra. Un movimiento en falso haría que Lady Huaso cayera en picada al mar. No sabemos dónde está Jun. Chejin gritó. Nunca hemos estado en tratos con él. Su negociación hizo que Kiyoshi se enfureciera. Con la otra mano agarró por el cuello y lo inclinó sobre la barandilla de la silla. Ahora ambos Sawon amenazaban con caer. ¡Deja ir a mi hijo, monstruo! Huaso chilló sobre sus manos y rodillas. ¡Víbora! ¡Animal! Kiyoshi sería esas cosas si fuera necesario. Solo voy a preguntar una vez más, dijo, y en su corazón sabía que no era una exageración. Había perdido su paciencia, su honor, su amiga. Ella había llegado a los límites. Ella había terminado. Finalmente había acabado y a menos que Huaso o Chejin le respondieran, ellos también no estarían. ¿Dónde está Jun? Kiyoshi. Ella negó con la cabeza confundida. Normalmente no escuchaba la voz de Kuruk con tanta claridad. Su ronco gruñido atravesó el gruñido de las olas y el silbido del viento. Kiyoshi, esta no es quien eres tú. Chejin levantó el rostro, manchado de lágrimas, y gimió de impotencia. Era el mismo grito que había hecho la niña de Lankou al ver a sus padres arrastrados a la calle. Quizás Kiyoshi había llorado así alguna vez, mientras veía a un bisonte volar lejos de Yokoya para no regresar nunca. Sollozando, Huaso se arrastró hasta el borde del acantilado y alcanzó a su hijo. Fue un gesto infructuoso, pero estaría mucho más cerca de su hijo, a quien más amaba, más que a su propia vida. Kiyoshi finalmente vio la verdad, desnuda y al descubierto. No sabían dónde estaba Jun. No estaban trabajando con él. En su frenesí casi había matado a madre e hijo uno frente al otro. Arrojó a Chejin a la plataforma junto a su madre antes de que ella lo estrangulara accidentalmente. Podía escuchar a Jianshu reír en su oído. O tal vez fue Kelsan llorando por la pérdida de su hija, su traición a su ejemplo. Ella sacó los abanicos, provocando los gemidos de Huaso y Chejin. Se escuchó otro fuerte crujido de roca. En lugar de presagiar un deslizamiento de tierra, todo el risco en el que se encontraban se elevó más alto, montando el borde de la pared de roca hacia el cielo. Sin necesidad de que se lo dijeran, Jinpa subió a Jin-Yong en el aire, manteniendo el ritmo de la tierra control de Kiyoshi. La plataforma se detuvo en la cima del acantilado, dejando a nivel a los Sawon con un campo de pastos toscos, barrido por el viento. «Vayan», les ordenó. «¡Vayan!». Al principio se alejaron arrastrándose, sin confiar en la estabilidad del suelo o en su repentino cambio de disposición. Entonces Huaso y Chejin comenzaron a creer que aún podían sobrevivir. Se levantaron y corrieron. El golpeteo de sus pies torpe y poco práctico. La llanura de la cima de los acantilados significaba que Kiyoshi podía verlos ir todo el tiempo que quisiera. Verlos practicar el más humilde e inigualado ritual, la huida por sus vidas. Los hacía parecer vencidos y pequeños. Kiyoshi se dio vuelta, incapaz de soportar más la vista. Se tambaleó hasta el borde de la silla y cayó de rodillas y vomitó en el océano. «¡Kiyoshi!». Jinpa soltó las riendas y se subió a la silla con ella. La agarró por los hombros, preguntándose si todavía estaba enloquecida. «¡Contrólate!». Trató de disculparse por arriesgar tanto en esa práctica desesperada, fea y vil, y salir con las manos vacías.
por estar tan completa y absolutamente equivocada sobre la conexión entre Jun y los Sawon, por casi convertirlo en un cómplice de su crimen. Pero solo fue capaz de producir jadeos entrecortados, al ver que era ella incoherente. Jinpa se volvió a la posición del conductor y los llevó volando, haciendo una línea recta hacia la capital. Kiyoshi se negó a mirar por encima de los rieles debajo. Si lo hiciera, vería a Huasu y Chejin moviéndose en la misma dirección. Los había forzado a su estado más bajo. Los había aterrizado hasta los huesos. Si solo ese fuera el final, la conclusión de los tratos del Avatar con los Sawon, qué conveniente sería si dar a alguien el suficiente merecido lo silenciara para siempre. Pero eventualmente iban a regresar con sus parientes, y poco después con la corte real. Huasu y Chejin difundirían la noticia de lo sucedido. La historia de su trato por parte de Soryu y el Avatar se usaría como la causa justa de su guerra. Kiyoshi no solo había avivado las llamas, ella había arrojado el aceite al fuego. Pensó en Jun jugando Pai Sho con Heiran, y en cómo había predicho el final de su juego, cómo Heiran había apretado su mano sobre el tablero en un acuerdo. Si tan solo pudiera ver tan lejos, leer un tablero y saber dónde caerían las fichas finales. Pero en cambio estaba amurallada por todos lados. Para ella, el futuro era un impenetrable vacío en el que flaqueaba, se lastimaba y empeoraba las cosas con cada paso. No solo fue la perdedora del juego, había sido un error para ella jugar alguna vez. Capítulo 20. Formas de vida y muerte. Para cuando llegaron al palacio, Kiyoshi estaba temblando. Jinpa recogió los fragmentos de ella tan suave y metódicamente como una vez había recogido el desorden en la mansión del Avatar. Primero, un lugar para guardar el desorden. La llevó a su habitación y la sentó en su cama. Luego se encargó de buscar a Soryu y hacerle saber que el plan no había funcionado. La falta de un señor del fuego enojado golpeando su puerta para exigir respuestas por su fracaso probablemente significó que Soryu había decidido retirarse y colapsar como Kiyoshi estaba haciendo ahora. Quedaba un trozo de mecha más para quemar antes de que su país se lanzara la espalda y el fuego contra sí mismo. Y fue exactamente el tiempo que les tomó a Huasu y Chejin caminar de regreso desde el acantilado hasta la capital. ¿Un día? ¿Dos? Tan pronto como encontraran con su clan, comenzarían un nuevo y sangriento capítulo en la historia de la Nación del Fuego. Kiyoshi desperdició unas preciosas horas de su tiempo restante antes de aquel momento durmiendo. Un futuro escriba comprensivo, cortando los registros para comprender realmente por qué la Nación del Fuego estalló en una guerra civil bajo el mando de Kiyoshi, podría declarar que el Avatar se había desmayado por la tensión y el agotamiento. En realidad, era el tipo de sueño al que temía al mañana, lo que traería a la mañana. Las lágrimas brotaron de sus ojos cerrados mientras caían en el suelo de la debilidad. Simplemente ya no podía soportar estar despierta. El gris oscuro era su mortaja, hasta que Jinpa la despertó, sacudiendo sus hombros. «Avatar, el Señor del Fuego está convocando una asamblea. No puedo ir, pero tú deberías estar ahí». Debieron llegar Huasu y Chejin. Al menos Soryu estaría usando los últimos momentos de paz para hablar con su gente, en lugar de esconderse. Lo había hecho mejor que ella al final. Kiyoshi se arrastró por los pasillos del palacio. Se sentía como si se pudriera con cada paso. Las escamas de ella se pegaban para revelar un vacío debajo. Era una capa de pintura seca que no rodeaba nada. Escuchó una risita emocionada. Una joven pareja noble pasó corriendo junto a ellos, sin prestar atención al Avatar. La mujer sujetando su falda para que no se arrastrara, su escolta tratando de cubrir su sonrisa con solemnidad. El susurro era breve, un paso entre ellos. «Él está acabado». Parecían dirigirse en la misma dirección que Kiyoshi. Cuando dobló la esquina, el salón se llenó de más miembros de la corte, murmurando entre sí. Entró en la fila detrás de ellos, arrastrada por la marea, hasta que llegó a una gran sala en la que no había estado antes. Un teatro con un escenario, lo largo de una pared.
Debió haber sido construido para que la familia real pudiera ver obras de teatro sin tener que codearse con los residentes de Caldera City o peor, Harbor City. Solo era un espacio para estar de pie. Kiyoshi se quedó cerca de la parte de atrás. Como con cualquier actuación, hubo una agonizante espera hasta que apareció el primer actor. La multitud se calló cuando Soryu salió del escenario, luciendo demacrado y resignado. Un bigote ralo se había formado sobre su labio superior como moho en el pan. Mis amigos, dijo, ha sido un momento difícil para nuestra gran nación. En lugar de paz y abundancia, el Festival de Seto este año ha traído un horrendo ataque contra la sanidad del palacio, los cuerpos de nuestra corte y la propia historia de la Nación del Fuego. La rutina de la alegría del Avatar Fuego es una herida grave en mi corazón que nunca sanará. Era mucho mejor para hablar solo, desde una posición elevada, que para mezclarse con una multitud donde sus enemigos políticos lo eclipsaban. El encorvamiento de sus hombros era menos pronunciado y había una mirada de piedra en sus ojos. Me dije a mí mismo que si no podía vengar este desaire a nuestro honor, no tenía derecho de llamarme el Señor del Fuego. Eso todavía es cierto. Su audiencia se agitaba como tallos de trigo en la brisa. Esa no fue una mera actualización. Aproximadamente una cuarta parte de los nobles apiñados en esa sala eran Sawon. Ellos sonrieron complacidos por su victoria. Los hombres y mujeres que Kiyoshi pudo identificar como Keoso eran menos de la mitad de los Sawon. La rabia deformaba sus rostros, hasta el punto en que pensó que sus narices comenzarían a sangrar. No había necesidad de que los símbolos de las flores dijeran quién pertenecía a qué clan. Nobles que no formaban parte de ninguna facción u otra en esta rivalidad ya estaban mirando alrededor, preguntándose si habían cubierto suficiente apuestas a su favor de los Sawon. Pequeños anillos de espacio comenzaron a formarse alrededor del furioso Keoso a medida que la gente buscaba a distancia de ellos. Soryu levantó la mano. Que se sepa que los espíritus de las islas han estado observando mi reinado desde sus inicios, juzgando mi aptitud para ser el Señor del Fuego con el ataque del palacio. Me pusieron a prueba final. Pasó la mirada por la habitación. Y lo he pasado. He encontrado al perpetrador. Sáquenlo, por favor. La declaración fue tan repentina que Kiyoshi se rió entre dientes. El perpetrador fue Jun, lo que significaba que Soryu encontró a Jun. ¿Soryu había encontrado a Jun? Su risa se heló en su garganta, solidificándose en púas y bordes cortantes. 2 guardias del palacio sacaron a su cautivo con los ojos vendados, encorvado por el peso de sus grilletes de hierro. Kiyoshi solo podía ver la parte superior de su despeinado cabello castaño cuando lo obligaron a arrodillarse junto a Soryu. Estaba sucediendo demasiado rápido. El escenario se sentía desarticulado, en el tiempo de la audiencia, y Kiyoshi como si estuviera atrapado en el mismo trance de su sesión con Miyagita en la montaña. Levantó el brazo hacia Jun y abrió la boca para gritar, pero Soryu, trabajando en un ritmo más rápido, se lanzó a la siguiente etapa de su discurso. Este hombre ha confesado los delitos contra la Nación del Fuego, por lo que será ejecutado, dijo. Kiyoshi no debería haberse sorprendido tanto al escucharlo mencionar la pena capital, pero en un prolongado ataque de ingenuidad, no había considerado en absoluto que encontrar a Jun significara entregarlo a la sentencia de muerte. Soryu agarró a Jun por la cabeza e inclinó su rostro hacia la luz de la habitación. Fue un gesto significativo destinado a dar a la audiencia una mejor visión, tanto que el cautivo como del dominio de Soryu sobre él. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, despreciable bestia? No. Las facciones de Jun estaban muy manchadas de suciedad. Llevaba la misma túnica con la que había aparecido en la fiesta. Me infiltré en el palacio. Agredí a los miembros de la corte. Vandalicé la galería real. Maté al canciller Dairin. Jun respiró hondo. Y lo hice a instancias del clan Sawon. Un estruendo de conmoción atravesó la multitud. Tuvo que gritar para hacerse oír por encima del estruendo. Huaso de los Sawon me pagó para humillar al Señor del Fuego, Soryu. Blasfemé las señales falsas de los espíritus de las islas.
Cometí actos horribles aquí en el norte de Chunling para instigar una guerra que podría usurpador Cheijin en el trono. Era una confesión de todo lo que Kiyoshi pensaba que el Shaowon había conspirado, los resultados inexactos que esperaba lograr. Se oyó el ruido de las botas por el pasillo. Los nobles comenzaron a gritar y empujarse unos a otros en la sala llena de gente. ¡Traición!, gritó Soryu, avivando el fuego de la confusión y el pánico en lugar de calmar a sus súbditos. «Lo han oído, testimonios de traición contra la propia nación del fuego. Todos los ciudadanos que se mantienen fieles a nuestro país independientemente de su clan, atrapen a los criminales de Shaowon aquí y ahora». Los Geoso fueron los primeros en actuar. Sin apenas necesitar una razón, saltaron sobre sus enemigos y los arrastraron al suelo. Una refriega de aspecto ridículo de hombres refinados y damas de seda agitándose como si una ira borracha los hubiera poseído de repente. Esta fue la pelea del norte de Chunling escrita más pequeña y mejor vestida. El rencor de una humilde ciudad campesina continuaba en el aire enardecido del palacio real. Los seres humanos podrían haberse vestido con títulos y etiqueta, pero en el fondo todos eran el mismo animal. Los nobles no afilados se enfrentaron a una diadema. Hasta ahora, las mareas de poder claramente habían estado fluyendo en una dirección. Lo repentino de la declaración de Soryu les pidió que cambiaran el rumbo, saltaran de sus barcos condenados y comenzaran a nadar corriente arriba. Kiyoshi vio los destellos del cálculo correr por el resto de los clanes, más rápido que un rayo. Fue matemática de pandillas. Los Shaowon realmente habían sobrepasado los límites recientemente, ¿no? Eran la familia más grande, pero su número palidecía en comparación con el resto de la Nación del Fuego unificada. La gente de la Nación del Fuego era un pequeño pueblo decisivo. El resto de los clanes no encontrarían más ventajas que aliarse a los Shaowon. Se volvieron contra sus vecinos con mayor violencia que los Geoso, golpeando a cualquiera que llevara camelias de piedra hasta someterlo con un celo demostrativo, necesitando recuperar el terreno perdido. Los guardias del palacio, presumiblemente leales a Soryu, inundaron la habitación. Nadie quería ser sorprendido simpatizando con los traidores. Soryu y su prisionero fueron empujados por las guardias tan rápido como comenzó la violencia. Kiyoshi luchó por abrirse camino hacia el escenario, deslizándose por hombres con rostros ensangrentados, casi pisando a una mujer que se arrastraba por el suelo. Se subió a la plataforma vacía y siguió el pasillo oscuro. Inmediatamente se estrelló en una curva cerrada. La salida del escenario era menos un túnel y más una catacumba. Girando a la izquierda y derecha, bifurcándose en múltiples caminos, iluminó su camino a través del laberinto de paredes de madera con el fuego de la mano, y eligió su ruta escuchando el sonido de las cadenas tintineando. Sola era más rápida que dos hombres arrastrando a un tercero. Entró en un pasillo ancho y recto donde esperaba una emboscada. Media docena de nuevos guardias le cerraron el paso ya en posiciones de combate. Los captores de Yun se apresuraron a llegar al otro pasaje al final del pasillo. Kiyoshi envió una serpenteante torrente de viento desde una de sus palmas que pasó junto al escuadrón de guardias y cerró de golpe la pesada puerta de madera de la salida. Yun estaba cerca del suelo y estaba abrumado por grilletes de hierro, por lo que se salvó de la peor parte. Pero uno de sus captores fue arrojado contra la pared trasera y noqueado. El otro trató de abrir la puerta por la manija del anillo de bronce, pero ella mantuvo la presión del vendaval y ésta se negó a moverse. El resto de los soldados atacaron. Era la élite real, sin duda seleccionados de entre los mejores para servir en el palacio. Pero Kiyoshi era el avatar, y todavía tenía la mano libre. Avanzó por el pasillo a través de la tormenta y de bolas de fuego, desviándolas al principio hacia la derecha y la izquierda, y luego simplemente atrapándolas una vez que calculó hasta qué punto su fuerza de control cruda superó a sus oponentes. Ella no tenía que pensar más en ese espacio confinado o poseer una mejor técnica. Ella podía aplastarlos. ¡Pide refuerzos! Uno de los guardias gritó cuando su golpe de fuego inoportuno se disipó ineficazmente contra el pecho de Kiyoshi. Pero solo había dos formas de salir del pasillo, y ella las controlaba a las dos. Movió una muñeca para contraatacar.
El sucio secreto del aire control que Kiyoshi había aprendido a través de la experiencia era que su poder era absolutamente devastador en espacios reducidos, rodeado de objetos duros. El arte suave de los monjes y monjas se volvió completamente brutal. Ella envió viento de un lado a otro con rápidos cambios de dirección. Los guardias fueron tomados por la cintura, arrojados a choques estremecedores contra las paredes y los techos. Se derrumbaron en montones blindados. Kiyoshi se acercó al hombre encadenado y con los ojos vendados, que se había arreglado para sentarse. —¿Quién eres tú? —preguntó ella. —¿Quién eres en realidad? Porque sé que no eres Jun. Él se encogió. —¿Qué quieres decir? Soy Jun, el hombre que atacó el palacio, el falso avatar. Ella le quitó la tela atada sobre los ojos para revelar el dorado iris. Él era de la Nación del Fuego, aunque se parecía mucho al hombre al que estaba personificando. Tenía los mismos hermosos planos en la cara que Jun, el mismo cabello, la misma constitución, la misma similitud era asombrosa, tan fraternal como Soryu y Chejin. Kiyoshi supo que era falso desde la primera palabra que dijo en voz alta. Había sido entrenado para sonar como Jun y era suficientemente bueno para engañar a los nobles que habían estado en la fiesta. Pero no fue lo suficientemente bueno como para engañar a alguien que había vivido con Jun y escuchado cada emoción que su voz podía producir. Risa, desesperación y tal vez incluso amor en algún punto intermedio. Tampoco fue herido en el hombro. Kiyoshi no había compartido ese detalle con Soryu. Si lo hubiera hecho, el Señor del Fuego indudablemente había quemado al hombre para mantener el engaño. Kiyoshi se arrodilló y agarró las ataduras de sus tobillos, calentándolos en sus manos. No había logrado este truco de romper metales una vez antes, pero en la mansión del gobernador T no tenía que preocuparse por quemar a alguien más. —¿Qué estás haciendo? —gritó el hombre. Trató de soltarse de su agarre. —Deja de moverte. Te voy a sacar de aquí. No te dejaré morir por crímenes que no cometiste. —No puedes. Déjame solo. No necesito eso. Le costó mucho distraerla, tanto que podría sentir el dolor de quemarse a sí misma a través del entumecimiento de sus cicatrices de relámpago. Ella sisió y dejó caer el hierro al rojo vivo. —¿Necesitas morir? —Sí. Mi familia en Hanogu no tenemos nada. Menos que nada. Mis deudas. El Señor del Fuego me prometió que las pagaría cuando muriera. Eso es lo último que puedo hacer por mi esposa e hijos. Los gritos resonaron y rebotaron por las paredes. —Por favor —suplicó el hombre—, me prometieron una ejecución rápida y misericordiosa. Mi familia se morirá de hambre si no hago esto. Sálvame y los estarás matando. En su lucha por más argumentos para lanzar a Kiyoshi, el hombre, que probablemente era un granjero o un pescador con mala suerte, recurrió al más alto nivel de la política. —La corte necesita un chivo expiatorio, ¿no es así? Entiendo la situación, no soy estúpido. Déjame morir, es necesario para el país. Habló el argumento del Señor del Fuego en nombre de Soryu. Fue necesario. Todo era necesario. Un hombre inocente iba a morir y todo el mundo, hasta la propia víctima, le susurraba al oído que se apartara y dejara que sucediera. El chillido de Kiyoshi comenzó bajo su estómago y llenó su cuerpo. Fue un sonido de pura y total desesperación. El país se salvaría. Su lado había ganado. Los guardias que rodeaban la esquina fueron rechazados por sus gritos de angustia. El fantasma se liberó de sus pulmones. El impostor de Jun, tan dispuesto a morir, se alejó de sus aullidos como si fueran maldiciones. Kiyoshi gritó en la oscuridad, una y otra vez. Su odio por el mundo y por ella misma caía en el olvido. Capítulo 21. Limpieza de casa. Encontró a Soryu en la sala de guerra. Se había colocado una gran mesa entre los dragones. En la parte superior había dos mapas, uno de las Islas del Fuego y otro de una única masa terrestre que se semejaba a la cabeza de un pez. Mainka. La isla parecía el plato principal de un banquete, lista para ser cortada y servida. El mismísimo Señor del Fuego estaba solo en el salón vacío,
sin consejeros que le pudieran aconsejar, inclinado sobre la mesa de estrategia con las manos extendidas, mientras la pesada carga del gobierno pasaba sobre sus hombros. Kiyoshi se preguntó por qué se quedó allí, sin reaccionar a su entrada, hasta que se dio cuenta que había otra persona en la esquina de la habitación, un artista haciendo un boceto, garabateando diligentemente en un pequeño lienzo. Soryu quería capturar el momento más crucial de su reinado para la posteridad. La pose era demasiado informal para su entrada a la galería real. Se suponía que iba a ser una obra maestra más íntima, algo para mostrar a sus nietos y nietas. No hay gloria en la victoria para alguien tan sabio como Soryu, solo el dolor y la carga de liderazgo. «Vete», le dijo Kiyoshi al artista. La joven se colocó el dibujo debajo del brazo y se dirigió a la puerta antes de recordar esperar el permiso de su señor del fuego. Soryu la despidió. Antes de hoy, ella habría salido directamente de esta habitación sin mirarme por segunda vez, le dijo a Kiyoshi una vez que estuvieron solos. Estoy progresando. Y así era. ¿Dónde encontraste el doble? Secretos comerciales de la realeza, dijo. El maestro Jianshu y Yun mismos me aconsejaron sobre cómo reiniciar el programa antes de que supiera que existías. Abogaron por la utilidad de tener un señuelo para Yun. Aparentemente la práctica es buena para hacer discursos y frustrar a los asesinos. Soryu se rió entre dientes ante la ironía. Las personas no son tan únicas como creen que son, y la Nación del Fuego es un país poblado. Deberías consultar al Rey Tierra. Te sorprendería de quién tiene copias aquí. La miró de arriba a abajo. No creo que nadie pueda encontrar a tu doble, así que no te preocupes. Solo habrá un avatar Kiyoshi. Podría haber sido demasiado. ¿Qué pasará con los Sawon? Acorralé y arrastré a los que están aquí en la capital. Los otros clanes harán lo mismo en sus islas de origen, en nombre del Señor del Fuego, y luego haré que los maten. Sin detenerse a considerar el peso de lo que dijo, señaló el mapa sobre la mesa. En cuanto a la propia Mainka, creo que los Sawon se retirarán a sus fuertes de montaña, momento en el que habrá un asedio prolongado. Los asedios son siempre asuntos desagradables, pero no tienen por qué ser sangrientos. Con el resto de las casas nobles del país unidas detrás de mí, podré matar de hambre a los Sawon, o a la muerte. Todo un clan de la Nación del Fuego borrará de la faz de la tierra. Tan sencillo como eso. Salió de la mesa y la golpeó una vez más con los nudillos. Es mejor de lo que hubiera pasado de otra manera. Según mi mejor conjetura, las 3/5 partes de los clanes se habrán unido a los Sawon y se habrían vuelto en mi contra. Si las cosas hubieran continuado como estaban, habría sido una guerra abierta en toda la nación. En lugar de resignarse a un agobiante conflicto de desastre, Soryu había aislado a los enemigos, los había calificado de criminales y los había atrapado en una sola isla. Había jugado sus fichas con maestría, pero todavía había una falla crítica en su operación. Si el verdadero Yun vuelve a aparecer, tu artimaña quedará al descubierto, dijo Kiyoshi. Todo se derrumbaría. Oh, lo sé. La Nación del Fuego se haría pedazos en el caos y la confusión. Todo lo que realmente he hecho es darle más tiempo para encontrarlo. La primera vez que Soryu le había explicado el precipicio en el que se balanceaba la Nación del Fuego, había sido un grito de ayuda. Ahora, repetido de aquí, fue un ultimátum. No has terminado de ayudarme, Kiyoshi, dijo en voz alta. No quieres que mi nación sufra más que yo. Tú y yo todavía estamos juntos en esto. Un gobernante que tiene como rehén a su propio país. Había estado tan preocupada por convertirse en Jianshu, como si el sabio de la tierra hubiera sido una raza especial de monstruo que amenazaba con renacer a través de ella, y solo de ella. ¡Qué idea ridícula! El hecho del asunto era que el mundo hizo crecer Jianshus por fanegas. Brotaron del suelo, y se multiplicaron por los mares. La gente buscaba emular a Jianshu con cada fibra de su ser. Kiyoshi había olvidado sus votos Daofei. Convertirse en lacayo de una corona era una violación que se castigaba con muchos cuchillos.
Por someterse a la voluntad de Soryu, los rayos la destrozarían. Lo mejor que pudo hacer en su derrota fue salvar tantas vidas como fuera posible. Quiero clemencia para los Sawon. Quiero ayudarlos. ¿Y por qué debería de dárselo? Incluso si no colaboraron con Yun, estaban socavando mi autoridad. ¿Crees que si hubiera detenido el éxito en tomar el trono, Chejin me habría enviado gentilmente al exilio? Kiyoshi pensó en una frase que le había dicho su amigo Wong en sus días de Flying Opera Company. Una pelea termina solo cuando el ganador decide que terminó. Tenía que asegurarse de que Soryu no cometiera una atrocidad para celebrar su victoria. Castígalos de acuerdo con sus trucos, pero no por un acto de traición que no cometieron. No habrá masacre total. Me veré débil. Menos mal que eres un político inteligente, capaz de adaptar su imagen a lo que se adapte a sus necesidades. Él entrecerró los ojos hacia ella. Mientras pidas lo imposible, ¿tienes más exigencias? Las tengo. El señuelo de Yun, quiero que lo envíen a casa vivo y recompensado por sus problemas. Soryu se hinchó de resistencia. Este fue un problema más grande para él que el destino de sus rivales. No. Tengo que celebrar una ejecución. Necesito un cuerpo o el honor de toda la nación del fuego quedará insatisfecho. He escuchado las historias sobre ti, Kiyoshi, y sé de las cosas que has visto. ¿Qué te importa si solo un campesino vive o muere? Ella cruzó la distancia entre ellos y empujó un abanico cerrado debajo de su barbilla, deteniéndose cerca de su garganta. Me importa más su vida de lo que me importa la tuya en este momento, dijo examinando lo blanco creciente en los ojos de Soryu. Déjame ser perfectamente clara. Vives en la cima de lo que yo controlo. Tus islas están rodeadas por mis olas, así que si escucho alguna noticia sobre Yun siendo ejecutado, aprenderás realmente lo que pasa cuando los espíritus te abandonan a merced de los elementos. Soryu se acobardó ante esa repentina embestida. Siempre lo hacían. Por un breve momento el Señor del Fuego supo lo que era sentirse completamente indefenso, pero al contrario de tantos Dao Fei y triadas antes de que él, tenía la fuerza de su título que lo respaldaría. Él era un gobernante de la Nación del Fuego, y Kiyoshi era el avatar. Ella tenía que empezar en su propia imagen, por pobre que fuera. Lentamente, pero seguro, Soryu sonrió ante su farol. Le hizo favor de no decir en voz alta lo mal que exageró ante esta situación. En su lugar, habló con un dejo de lástima. Déjame darte un pequeño consejo para cuando vuelvas a ver a Yun, dijo. He pensado mucho en esto desde la primera vez que se presentó, y creo que sé por lo que estás pasando, teniendo tantos problemas en su contra. Tú no entiendes sus emociones. Kiyoshi presionó el abanico aún más por debajo de la línea del mentón de Soryu, pero ni se inmutó. Yun nos odia, dijo Soryu. Todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido porque nos odia. A ti, a mí y a la teniente. Eso no es verdad, espetó Kiyoshi. Éramos amigos. Ha estado actuando por venganza. Él me lo dijo. Soryu negó con la cabeza. No creo que ni él mismo se dé cuenta. Considera sus acciones, Kiyoshi, no sus palabras. ¿A quién ha estado causándole el mayor dolor? Para comenzar, según mis cálculos, está molesto conmigo por atreverme a gobernar mi país sin su ayuda. También está furioso con la teniente por tener el amor incondicional de su madre. Lo que Jianshu le dio no fue nada parecido. Y luego estás tú. Y luego estaba ella. Yo nunca ha sido capaz de dejar atrás el hecho de que él no es el avatar, dijo Soryu. Hasta el día de hoy, él sigue agonizando sobre lo que podría haber sido. No deja de lamentarse por la pérdida de su destino y ese dolor se ha transformado en culpa. Empujó el abanico hacia un costado, esperando que Kiyoshi perdiera el control de sus emociones en cualquier momento. Jianshu y los demás pueden haberle mentido sobre su identidad de avatar. Kiyoshi, pero solo una persona realmente se la robó. Tú. Viendo que la había dejado incapaz de responder, dio un paso al costado, liberándose de su agarre y se dirigió de vuelta hacia el mapa. Nos está castigando, Kiyoshi, por seguir adelante sin él, y tener cosas que él no tiene. A menos que aceptes la verdad, tarde o temprano vendrá a castigarte de la forma que no puedo ni imaginar.
Kiyoshi tragó el nudo en la garganta. No tenía forma de contradecir ninguno de los argumentos de Soryu, más allá de alegar con su fe obstinada, que conocía a Jun mejor que él. «Supongo que puedes decir todo eso después de un juego de Paisho», dijo con voz rasposa. «No, puedo decirlo porque no estoy cegado por el pasado como ustedes dos. Tal vez en serio está poseído por un espíritu. No cambia lo que necesita hacerse». Señalando la puerta agregó: «Ahora por favor déjame. Tú tienes trabajo por hacer y yo tengo que planear el futuro de mi país». Si disfrutaste de mi lectura y quieres recibir más de este tipo de contenido, no olvides regalarme un like, suscribirte y comentarme qué te pareció el video del día de hoy. Compártelo en tus redes sociales y no olvides seguirme en las mías que se encuentran en la cajita de descripción.